Hola a todos que están entrando. Falta un minuto para las 4. A las 4 en punto vamos a comenzar. Bienvenidos. Ahora son las 4. Hola a todos, buenas tardes. Soy Zenobia Pichardo. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Mis pronombres son ella, she, her. Soy una mujer latina. Tengo el pelo color café con canas. Uso lentes para leer y estoy vistiendo hoy una blusa color blanco. Estoy muy feliz con el tema de hoy. ¿Cómo le decimos a nuestra familia latina que somos parte de la comunidad LGBTQ, el signo de más? En su pantalla, a la derecha del título, se ven a 5 personas reunidas alrededor de un corazón con rayas a colores, empezando con rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. 3 de las personas están sosteniendo unas banderas con los mismos colores que tiene el corazón. Nuestra presentación tiene subtítulos en español. Para tener acceso, solo presione el cuadro que tiene las letras CC en la pantalla baja de su computadora o lo que estén usando para mirar esta presentación. Disability Rights California es el sistema de protección y abogacía de California. La misión de DRC es defender, avanzar, fortalecer los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad. Uno de los programas que tiene DRC es el programa de autoabogacía entre compañeros. En este programa facilitamos grupos de autoabogacía en instalaciones de salud mental y hospitales estatales. Brindamos entrenamiento a personas con enfermedades mentales acerca de sus derechos legales, acceso a los servicios y ayudamos a los participantes a desarrollar habilidades y estrategias de autoabogacía para que puedan abogar por sus propias metas y servicios. Declaración de descargo de responsabilidad. Durante este entrenamiento no se brindará asesoramiento legal. Este entrenamiento es presentado desde una perspectiva de compañeros, personas que hemos vivido experiencias con enfermedades mentales. Nada de lo que se diga durante este entrenamiento es confidencial. Después de la presentación tendremos una breve pausa para que se detenga la grabación y poder compartir nuestras experiencias sin ser grabados y respetar su privacidad. Pero si tiene inquietudes legales o preguntas relacionadas con su discapacidad, puede llamar al número de admisión de Disability Rights California al 1-800-776-5746 por TTY o 1-800-719-5798. Tengo el honor de presentarles a Lío. Pero antes que nada, quiero darle las gracias a Lío por haber aceptado estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lío. Es un placer que tú estés aquí en nuestro programa de compañeros. Lío tiene una vida muy ocupada e hizo un huequito para salir más temprano de su trabajo y poder concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias, Lío, porque quiero decirles que me dio mucho gusto cuando Lío un día en la tarde me llamó porque somos ex compañeros de trabajo. Lío ya no está trabajando con nosotros más. Me llamó y empecé a platicarle y explicarle a él esta idea que tenía, ¿verdad? Acerca de este proyecto. Y le dije que estaba triste porque no podía encontrar a nadie que aceptara tener esta entrevista. Eh, Fui a varias organizaciones, pero nadie estaba disponible. Y Lío que me dice, yo lo puedo hacer. Me puse súper feliz de que él aceptara hacerlo y vamos a aprender mucho de él. Es una gran persona. Y voy a empezar diciéndoles que Lío nació en Los Ángeles, California. Lío nos platicará cómo fue su cultura creciendo en el este de Los Ángeles con su familia compuesta por su papá, mamá y hermana. Por la diferencia de edades entre su hermano y hermana, Lío se crió casi solo en el hogar de sus padres.
Leo tuvo una juventud regular hasta que empezó la preparatoria y encontró que se sentía diferente. Se sentía parte de la comunidad LGTBQ+. Cuando sus padres se enteraron, empezó una lección larga y dolorosa para Leo, pero nunca quiso darse por vencido. No perdió la esperanza de salir adelante y encontrar una forma de sanar relaciones que fueron perdiendo. Hoy en día, con el uso de autoabogacía, ha logrado tener éxito en su vida profesional. Se encuentra en un trabajo que le gusta y, lo más importante, con una buena relación familiar. Por favor, démosle la bienvenida a Leo. Gracias, Leo. Te doy la bienvenida. Gracias, Zenobia. Ahora sí, voy a quitarme del PowerPoint para que podamos platicar con Leo. Ok, aquí estamos Leo y yo. Nunca me hubiera imaginado estar contigo, Leo, haciéndote una entrevista. Me da mucho gusto. Sabemos que naciste en Los Ángeles, que eres joven, pues naciste en los 80s. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu niñez viviendo en los 80s en el este de Los Ángeles? Ah, bueno, como mencionaste, era una niñez regular. Mi hermano tiene 12 años más que yo y mi hermana 8. Entonces yo casi me crié solo en la casa de mis padres y hacía, jugaba con los vecinos. Tenía una mejor amiga que era mi vecina enseguida. Ah, Jugaba juegos de video como Nintendo. En una edad joven también empecé con clases de música. Creo que empecé a tocar el clarinete en el tercer grado y sí, era una niñez regular con mi familia, cenas, correteando el carrito de nieve, bicicletas, todo lo que pueda pensar uno de su niñez. Un perro que también cuidaba bien mucho. Y bueno, todo eso siguió casi igual, creo que hasta el 11 grado. Ahí es donde am, la mera verdad es que no pude cambiar esos sentimientos que sentía que era un poco diferente yo, o sea, de lo que sentía para las muchachas o los muchachos o otras personas. Am, bueno, lo intenté, traté muy duro de ser normal y tuve una novia en la secundaria, creo que otra en la preparatoria, pero algo nunca conectó en ese aspecto como de una relación am, de teenagers, diremos. Y eso fue cuando me fijé o puse atención en mis sentimientos y noté que sí tenía atracción a otros muchachos, amigos de mi edad. Y bueno, traté muy duro de no aceptar eso, tal vez porque tenía grabado en mi mente ya qué va a decir mi familia, qué va a decir mis padres, mi mamá, mi papá. Y era algo que siempre me daba mucho miedo y, y mucha depresión porque, como dije, quería ser normal y esos sentimientos como me criaron no era algo ah, que podía pasar. ¿Cómo reaccionó tu familia, Leo, cuando tú les dijiste o cómo fue que pasó esa situación? Bueno, esa situación fue un poco, am, no sé cómo explicarla, pero la primera persona que traté de tener una relación gay, am, me había escrito una cartita ya en el 12 grado.
Bueno, entonces no se usaban teléfonos, ni text message, ni nada, ni computadoras. Era una notita así doblada en un cuadrito. Y bueno, como todos, tenía mi lugar donde escondía cosas en mi cuarto, pero no hay ninguna parte que se pueda esconder algo de su mamá. Nomás digo eso. Am, bueno, mi mamá encontró esa carta y me acuerdo que en ese tiempo estaba en la banda y nomás era de cero periodo al primero que se acababa como a las 8:30 de la mañana y luego yo regresaba a la casa. Ujú. Y bueno, llegué a mi casa y encontré a mi mamá que no se había ido al trabajo y estaba sentada en la mesa donde cenamos. Y no dijo nada, nomás sacó un montón de cartas que me había escrito esta persona y me cuestionó, ¿qué es esto? Y bueno, ¿qué se puede decir? Ya las leyó, ¿para qué me pregunta algo que me hace sentir tan incómodo? No puedo creer que entró a mi privacidad y ahora de todos modos me quiere cuestionar con estas preguntas que, bueno, me duelen. Y ¿Estabas bueno, enojado cuando le contestaste? ¿Hubo una alteración con ella? sí, era una discusión fuerte. Y en ese tiempo creo que ella, bueno, yo me sentí como que me atacaron. Y luego ella también se sintió como que yo la había, ¿cómo se dice? La había engañado de la persona que era yo. Y en ese momento me dijo muchas cosas feas, que, que me iba a morir de sida, que no me quería vivo, que mejor quisiera que me quemara en el infierno, am, que no la tocara, no quería nada que ver conmigo. Y esto fue un cambio completamente 180 porque siempre teníamos una relación muy junta. Yo confiaba con ella para todo y como en ese momento cambió drásticamente. Am, Desafortunadamente ya pasando por estos pensamientos que tenía y yo ya me sentía como que yo me estaba engañando yo mismo y que no quería que esto fuera mi realidad. Yo ya tenía un sentimiento de depresión y bueno, con este argumento con mi mamá, nomás Se desató. sí, se hizo peor, 10 veces peor. Y es cuando creo que realmente empezó mi depresión grave. Ujú. No quería convivir con mis amigos, con mi familia, como que me quería esconder. Am, y esto siguió creo que en total, unos 3 años, yo diría. En ese Pero tiempo, cuando tu mamá descubrió eso, ¿tú tenías 12 años, más o menos? no, estaba en el 12 grado, Oh, ya okey. mi último año de la preparatoria. Y ya que salí, siguió la relación tóxica, diremos. Y en esos meses después de graduarme, encontré un amigo que le había entrado a las drogas. Ujú. Y como no tenía a nadie con quien desahogarme o tener una plática de lo que estaba pasando, am, ¿Tu mamá paró de hablarte? oh sí, no nos hablábamos, bueno, no nos hablábamos bien para nada. Ujú, Ah, Gritos, sí. ujú. Malas palabras, sí. ¿Y tu Y papá, Leo? mi papá era más callado. Él casi no se metía en la situación.
Am, no creo que era, por falta de mejor palabra, no era algo agradable para él, pero por lo menos no se metía conmigo así como para faltarme respeto o decirme groserías. Ujú. Él no se metía con eso. Am, y creo que en más de una ocasión sí le mencionó él a mi mamá que lo que estaba haciendo ella era mal, que si quería una relación conmigo como hijo y madre, que me iba a perder porque teníamos una situación muy fea en esos tiempos. Entonces empezaste con amigos que te invitaron a drogas. A drogas. Am, Me sentía tan mal en esos tiempos, tan deprimido que acepté. So, mi primer droga y, y me atoré en eso por unos 2 años, tal vez un poco más, fue la metanfina, Mm, crystal meth. ujú, So, una de las drogas más difíciles de salir adelante. ujú. Am, Me enfoqué en eso y paré de estudiar, paré de tener relación con muchos amigos que no estaban involucrados en eso. Los que sí me hablaban todavía notaron que yo no era la persona que conocían. Am, Bajé como hasta 130 libras. Ujú. No estoy muy alto, pero tampoco soy corto, bajito. Entonces, a 130 parecía como calaca. Ujú. Ah, y ya cuando llegué a esas extremas, no se podía negar que me había metido yo en algo más grande que lo que estaba pasando. ¿Y de dónde sacabas dinero, Leo, para comprar tu droga? En ese tiempo todavía tenía trabajo. Mi Mm, primer trabajo después de la escuela era en un banco. ujú. So, ganaba bien, un poquito más que minimum wage. Pero claro, con el problema de las drogas, no podía mantener un trabajo. Lo bueno es que en mi tiempo de la escuela no dejé que bajaran mis grados o por lo menos tenía mi pasado bueno que como que no reflejaba la persona que era ahora en esos momentos. Entonces me corrían de uno y conseguía otro. Duraba un año, me corrían de ese y me iba a otro. En mis primeros trabajos, creo que trabajé como en unos tres o cuatro bancos de cajero, nomás ganando suficiente Comprar. para comprar. Yeah. Era lo único que tenía en mi mente. So, yeah. Ya. Y ¿tú piensas que si no hubieras tenido ese rechazo de parte de tu mamá, no hubieras empezado a hacer drogas? Am, la mera verdad es que no sé. Ujú, Am, mi, mi juventud siempre no me faltó nada. Am, Tenía todo lo que necesitaba hasta ese punto. Y bueno, una de las cosas que sí tomo en cuenta de esta experiencia dolorosa es que aprendí algo que tal vez no hubiera aprendido de otra manera. Am, sí, a veces quisiera haber ah, haber tuvido una diferente experiencia. Tal vez estuviera más adelante en mi plan personal de mi futuro. Tal vez tuviera más estudios de lo que logré.
tal vez estuviera con otra persona, no sé cómo hubiera salido todo. Y hasta este momento no, no lo tomaría para atrás, no cambiaría lo que pasó, porque creo que llegamos a un punto donde sé la fuerza que tengo, Ujú. la voluntad que tengo y bueno, si me falta algo, por lo menos eso me da a mí inspiración de que puedo hacer cambios en mi vida y seguir adelante. Y esa es una fuente, y diciendo tú de inspiración, ¿qué es tu fuente de inspiración? ¿Cuál es tu fuente de inspiración, Leo? Am, Creo que es, ¿cómo se dice? Si me caigo, siempre me sacudo y me levanto y seguimos adelante. Nunca me he dejado por vencido de cualquier cosa. Am, y creo que llegó de eso porque, am, bueno, voy a tomar unos cuantos pasos para atrás, porque cuando realicé por fin, ah, como dicen, tuve que llegar a rock bottom, Al fondo. abajo, al fondo del barril, para realizar que algo estaba mal. Sí, logré conseguir trabajos aquí y allá, pero solo por la parte del principio de cuando empecé a usar drogas. Y luego cuando ya no funcionaron ni las drogas igual, ni que podía conseguir trabajo porque me miraba fatal. No, no, no había manera que podía entrar a una entrevista de trabajo y decir, oh, sí, estoy buscando chamba. No, eso no va Ujú, a funcionar aquí. Para ese tiempo me habían corrido de la casa. ujú, Y creo que duré una semana brincando de sofá en sofá de en las casas de mis amigos, los que todavía me hablaban. Claro, en ese tiempo todos todavía vivían con sus padres o a veces se quedaban como, y este muchacho que no se piensa ir y ujú, bueno, solo pude aguantar eso por una semana cerradita. ujú. El lunes siguiente de esa semana, me fui a mi casa, llegué, toqué la puerta porque, claro, ya no era mi casa, no podía entrar así como si nada. Y me abrió la puerta mi mamá y me acuerdo que le dije, ok, sé que usted sabe lo que está pasando, lo que estoy haciendo. am, y bueno, necesito ayuda. Am, no, no estoy donde quiero estar, no he podido moverme para enfrente porque, bueno, me faltan muchas cosas de apoyo para poder hacer esto, a salir de esto. Y bueno, una de las cosas que creo que necesitamos necesitamos pedir perdón los dos. Ya sé que usted es mi mamá y le falté el respeto muy feo muchas veces, pero también me lo faltó a mí. Ah, y si podemos llegar como a un acuerdo donde me puede ayudar usted a mí, am, se lo pago en cualquier manera que pueda en el futuro, pero ahorita no creo que puedo seguir adelante así. Ujú. Y, y así hicimos el acuerdo am, fue algo difícil tratando de aprender cómo aguantarnos los dos. Porque claro, yo estaba haciendo algo que a ella no le parecía y yo solo quería
vivir mi vida. Yo no sentía que estaba haciendo nada mal al lado de las drogas. Eso sí estuvo súper mal. Pero es cuando empecé a realizar que tenía como habilidades de autoabogacía sin saber lo que era autoabogacía. Entonces era nomás pedirle a mi mamá que me escuche con las cosas que me lastimaban a mí y yo escuchándola a ella en las cosas que tal vez no estaba lista para platicar o para ver o para discutir. So fue un experimento de pasito en pasito para ver cómo podíamos empezar a arreglar esta situación. Am, Creo que pasé unos 2 meses sin salir. Estaba nomás encerrado en la casa y bueno, llegué al punto donde pensé que necesitaba ah, asistencia más allá, más profesional y me llevaron a un psicólogo. Y desafortunadamente en ese tiempo mi mamá todavía pensaba que en llevarme a un psicólogo que me iba a curar de ser gay. Am, Como que después de hacer ese acuerdo de que nos íbamos a tratar de entender, 2 meses después estábamos casi al mismo donde estaba tratando de arreglarme. Y me llevaba con uno y no sacaba el resultado que ella Quería. quería. Ujú. Me llevó con un padre en la iglesia. Tampoco dijo lo mismo que ella quería oír. Tratamos a otro y vez tras vez, tras vez, tras vez, no salía el resultado que ella quería y en ese tiempo me acordé de algo que ah, se sabe en la familia, pero no se platica. Y le pregunté si podía hablar con el hermano de ella, mi tío, que también es gay. Ujú. Y me dijo, no, absolutamente no. No quiero que mi familia sepa nada y no quiero que tú le digas nada a nadie de lo que ha pasado. Y me quedé como, ok, se lo acepté por un buen tiempo. Creo que me quedé callado por lo menos unos 6 meses y luego realicé que, ¿qué estoy haciendo? No, yo no estoy haciendo nada malo. Ah, Ser gay no es nada malo. Yo no hice esta decisión. ah, y si pudiera, me acuerdo diciéndole esto a mi mamá, si yo pudiera hacer esa decisión, ¿usted cree que quisiera estar pasando lo que estamos pasando ahorita? ¿Cuándo? En ningún tiempo quisiera pasar esto, ni a mi peor enemigo, pero am, le digo, no, ya creo que tenemos que acabar con eso, porque yo, bueno, primeramente yo no lo tengo que decir mi vida personal privada a nadie. De que le voy a platicar, oh, hice esto, lo hice lo otro a cualquier persona, eso no va a pasar, así no pasan las cosas. Am, y le dije, si una de mis tías está curiosa de saber que es de mi vida, entonces sí le digo, ¿por qué me voy a quedar callado? Si le gusta, bien, y si no, también. Al fin del día, no pagan mis biles, no me cuidan, no las he visto en años. Entonces, ¿qué es qué es el problema? Y le tomó mucho tiempo a mi mamá realizar eso de que, bueno, ¿qué pueden decir las hermanas? Todos su favorita línea y no sé si se hizo su favorita después de que pasáramos por todo esto, pero siempre dice mi mamá, todos tenemos cola que nos pisen.
Entonces, yo tengo mi experiencia y bueno, mis tías tienen las de ella. Y bueno, seguir adelante. Si no se puede platicar de ciertas cosas, mejor. Pero si no le va a afectar, entonces yo voy a seguir adelante con lo que es mi vida. Ujú. ¿Qué harías diferente, Leo? Hace ratito dijiste que no te arrepientes de lo que ha pasado y que te sirvió para avanzar en tu vida, ¿verdad? Pero si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? ¿Sabes? Sí, y sí te quería traer al tema esa pregunta, porque no cambiaría nada de la experiencia, lo que aprendí. Lo Ujú, que sí cambiaría es hablar con mi tío. Y ya se me olvidó platicarte esto, pero tal vez es mejor que lo estoy platicando ahorita, pero hace 2 semanas tuve la oportunidad de ir de vacaciones por fin, después de esta pandemia, y fui para Puerto Vallarta ujú, y resultó que mi familia, uno de mis tíos tiene una casa en cerca de Nuevo Vallarta y mi tío, el que estoy mencionando, iba a estar allí en la misma temporada. ujú, Entonces mi mamá le dijo a él me llamó y me dijo, hijo, ven a la casa y ahí es tu casa, puedes llegar y así conoces a mi familia y hay alberca, nos las pasamos bien, compramos tacos, lo que sea. Y no sé, por un momentito como que me quería echar para atrás y decir, no, está bien, ya tengo todo preparado, pero me dijo mi mamá, no, tienes que ir. Ok, ujú, vamos. Y llegué y tuve esa plática que quería tener hace tantos años atrás con mi tío de esa experiencia de salir, lo que estamos platicando ahorita. ujú, Y me dijo él que no podía creer que mi mamá me haya hecho todo lo que pasó cuando él también es gay y él siempre pensó que él tenía todo el apoyo de ella. Y me quedé pensando porque en un momento no sé si fue de desesperación ah, o nomás de el sentimiento que tenía mi mamá en ese momento, pero me acuerdo que en un momento me dijo que ella sentía que esto era su, ah, cruz. su cruz por no haber aceptado a mi tío. Y me Mm, quedé como, wow. No le dije eso a mi tío. Lo que sí le dije es que, bueno, es una persona completa diferente a mi mamá. En los años que ha pasado todo esto, ella se ha convertido en un ally, una aliada. ujú, Tiene un diferente pensamiento de lo que está pasando, no lo que está pasando, lo que siempre ha estado allí, porque no somos los primeros ni los últimos gays de este mundo y bueno, creo que al fin realizó ella que no le afecta en nada. Ah, ujú. Todavía está casada con mi papá, están retirados, tienen su casa, am, hacen lo que quieren hacer con su tiempo ahora y bueno, si le sale una cosa buena es que, bueno, por lo menos tienen un hijo que si se les antoja algo, ok, vamos. Si necesitan algo, ok, ahorita se los mando en Amazon. Mm, Lo que sea, lo que se les, ah, lo que necesiten. necesiten. Ya, Ujú. siempre voy a estar ahí. Y Leo, parece que por lo que nos estás platicando, yo pienso que la figura más fuerte e importante en tu vida es tu mamá.
Pero ¿qué fue la relación con tu hermano y tu hermana? ¿Ellos nunca platicaste con ellos? ¿No estaban cerca de ti? ¿No te pudiste abrir con tu hermano? Am, bueno, sí, sí, brinqué esa parte. Lo raro que sí, sí experimenté en mi familia fue que sentí que tenía más apoyo de los hombres de mi familia. So, Ujú, mi papá mencioné que ya había dicho que estaba dañando la relación mi mamá con seguir, seguir ese tratamiento. Mi hermano también me dijo en un momento, es tu vida, lo que decidas tú, te voy a dar apoyo. Eres mi hermano, yo te apoyo con lo que quieras y nomás sigue el camino correcto. ujú, O sea, no, ya basta con las drogas. Am, Mi hermana fue un poquito más difícil. Ella como que tomó un poquito más de los sentimientos y pensamientos que estaba teniendo mi mamá ujú, y por un buen tiempo nomás lloraba, porque también creo que pensaba que esa realidad que tenía mi mamá de vivir una vida gay iba a ser, es lo único que hay. Me voy a morir solo de sida, de esto, del otro, bla, bla, bla. ujú. Am, entonces estaba como triste ya en anticipación de que todo eso me iba a pasar. Am, ya después de que pudi- ah, tuvimos la oportunidad de hablar todos juntos y reaccionar y movernos hacia adelante, creo que llegamos a un acuerdo de que es mi vida bueno, nadie me va a cambiar. Aceptan, am, también han aceptado ya mi pareja de unos 14 años ya. am, y es mi familia lo que tengo acá en San Francisco. Ujú. Y tengo el respeto de mi familia por la familia que he criado acá. Am, Leo, ¿cómo podemos brindar apoyo a la comunidad LGBTQ? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podrías, cuando eras niño y descubriste que eras una persona gay y que tuviste todas estas situaciones con tu mamá, que no te sentías comprendido, qué te hubiera gustado recibir acerca de otras personas o de tu mamá como un apoyo? ¿Qué haría una diferencia? Un momentito. Ya. Creo que, perdón, no conecté mi laptop. Creo que el mejor apoyo ah, que, que me hubiera gustado a mí es poder platicar abiertamente. Ujú, Am, Como mencioné hace ratito que estaba practicando habilidades de autoabogacía sin saber lo que era. Creo que eso es algo que me ayuda completamente. Nomás poder desahogar lo que siento y ujú, luego si estoy si quiero tomar opiniones, entonces las puedo tomar, pero si nomás quiero hablar, es algo que creo que me hubiera ayudado mucho, am, porque como me sentía tan solo, am, creo que guardé muchas cosas que si alguien me hubiera dicho, eso no está bien hecho, tal vez hubiera pensado dos veces en hacerlo, tal ujú. vez, no sé. Am, pero tener la oportunidad de hablar con alguien, creo que es muy importante.
Am, También digo eso porque como me crié tan solo en mi casa, ya que mis hermanos eran mayores de edad, am, mi papá trabajaba todo el día, llegaba cansado del trabajo, mi mamá también. Entonces ya los únicos que tenía oportunidad de platicar conmigo eran mis amigos y bueno, a veces los amigos dan la Ujú. peor, la peor El peor ejemplo. Ujú. sugerencias. Ajá. Ya. Am, por lo que hemos platicado contigo hasta ahorita, Leo, veo que la identidad es algo que es muy importante, ¿verdad? Para todos nosotros. Y me gustaría leer la importancia que tiene la identidad personal para cumplir nuestras metas. Dice, la identidad es importante porque con ella puedo saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. La identidad es importante porque nos permite apreciar y respetar nuestra individualidad. La identidad es importante porque al saber quién soy, puedo respetar la individualidad de los demás. El derecho a la identidad permite que las personas tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Además, es la puerta a sus derechos como el acceso a servicios de salud, educación y protección. Y digo esto también porque, como tú sabes, Disability Rights es una organización que protege los derechos de todas las personas, ¿verdad? Entonces, a veces los padres no tenemos las instrucciones, ¿verdad? También de cómo criar a los hijos, pero sin querer no les damos su derecho a tener una vida privada y de salud, ¿verdad? Hay un montón de cosas que te quisiera preguntar y saber más, pero yo creo que les vamos a dar la oportunidad a las personas que nos acompañan hoy de Ok. que te hagan algunas preguntas, que platiquen contigo y, y si tienen más dudas, porque yo soy bien preguntona y tengo muchas cosas que quisiera preguntarte, pero vamos a darle la oportunidad a las personas. Entonces voy a volver a poner ah, el video, ¿cómo se llama? El PowerPoint. Un momentito. Aquí está. Ahora los invitamos a platicar con Lío. Reconocemos que hoy nos presentamos con diversidad de creencias, ¿verdad? Opiniones, valores, sentimientos, preocupaciones y preguntas. Es por eso que hemos creado un espacio seguro para que tengan la oportunidad de platicar con Lío. Si